la mañana. Estamos en un programa extraordinario con motivo de las fiestas patrias. Perú, somos todos, Unidos Podemos. Recibimos ahora al viceministro de Trabajo, Juan Carlos Requejo, al cual naturalmente queremos preguntar sobre una de las consecuencias sociales más graves de la crisis económica producida por la pandemia, que es el desempleo. Explíquenos cuál es el estado del problema. ¿Cuántas personas han perdido su trabajo? ¿En qué sectores en el Perú? ¿Y cuál es la política que se está llevando a cabo para promover el empleo en nuestro país? Buenos días y felices fiestas, señor Juan Carlos Requejo. Muchas gracias, Fernando. Felices fiestas también para ustedes. Efectivamente, en atención a la pregunta, el empleo formal, digamos, a nivel neto se ha visto reducido en alrededor de un poco más de 250.000 empleos formales. Digamos, el empleo informal, digamos, estamos hablando de cifras entre 2.5, 3 millones de empleos en la parte más dura del aislamiento social obligatorio. Sin embargo, ya desde fines del mes de mayo y con la reactivación económica, que debería ir impulsando gradualmente el retorno a sus trabajos de alrededor de 2.4 millones de trabajadores formales en una primera instancia, hasta llegar casi a los 3.7, ¿no? Eso va a ser importante. El plan Reactiva Perú, que involucra alrededor de 1 millón de empleos, de los cuales el sector trabajo aporta con más de 200.000 por el programa Trabaja Perú. Digamos, básicamente ese es el escenario que se está viendo ahora. Lo más importante del lado del sector trabajo es que nosotros podamos contribuir con las medidas de acompañamiento en materia de seguridad y salud del trabajo para reducir las incidencias que hagan que ciertas actividades puedan entrar en un eventualmente riesgo de paralización, ¿no? Entonces ahí es importante el acompañamiento que nosotros podamos hacer desde el sector trabajo y sobre todo con la Inspección de Trabajo para acompañar a los sectores, reducir el número de incidencias y garantizar que la reactivación sea garantizando la salud de los trabajadores. ¿Y cuáles son las proyecciones para fin de año, viceministro, respecto a la generación de empleo, a la capacidad de las personas de poder reubicarse en el plano laboral? Y también otro tema que ha sido quizás muy criticado en estos días, sobre el cumplimiento de la suspensión perfecta. Si se han verificado las condiciones efectivamente en las empresas que han optado por esta alternativa, ¿no?, para afrontar la crisis generada por la pandemia. Alrededor de fin de año nosotros debemos ir gradualmente llegando, digamos, a tener, digamos, en planilla electrónica los 3.7 millones de trabajadores, digamos, que ahorita, digamos, se están incorporando de manera gradual. Recordemos que digamos que esto depende, es una nueva convivencia que depende mucho de las condiciones sanitarias y por lo tanto va a tener que estar alerta y vamos a tener que ir adaptándonos todos, ¿no?, empleadores, trabajadores y el Estado, en que este tema funcione, ¿no? Además del impulso, como había señalado antes, del Plan Reactiva Perú, que son, digamos, iniciativas adicionales y complementarias a lo que se había señalado antes. ¿En cuánto estiman, estaría, viceministro, el nivel del desempleo a fin de año? Bueno, digamos, siempre hemos tenido un saldo favorable. La planilla electrónica formal, digamos, siempre ha tenido entradas y salidas. Actualmente, digamos, acumulando los meses de marzo, abril, mayo y junio, había una reducción de alrededor de 200.000 puestos de trabajo en la planilla electrónica, que se espera que se recuperen hacia fin de año, ¿no? O sea, progresivamente se va equiparando cada vez más la cifra y esperamos que hacia fin de año se pueda recuperar ese número de empleos formales, ¿no? Y que obviamente va a traer consigo también la reactivación de parte del empleo informal que viene asociado a esto. ¿Y se ha hecho correctamente la verificación de las condiciones establecidas para la suspensión perfecta? ¿Cuántas empresas, por ejemplo, se han acogido a este mecanismo? Efectivamente, mira, a la fecha tenemos alrededor de 30.000 solicitudes de suspensión perfecta presentadas. Es el 10% de las empresas, más o menos, de planilla electrónica. Comprende alrededor de 300.000 trabajadores. Estamos hablando del 7% de los trabajadores en planilla. De estas solicitudes, el 80% son empresas de 1 a 10. Ya se han resuelto casi el 50% de las solicitudes de suspensión perfecta presentadas. Y de esas solicitudes resueltas, casi 5.000 solicitudes ya han sido aprobadas. Ahí hay digamos, una evolución favorable respecto a las que teníamos hacia fines de junio,
¿no? Casi son 10 veces más en solicitudes aprobadas que se han venido resolviendo. También hay solicitudes que han sido desaprobadas y hay una parte de ellas, alrededor de 1.300, que han sido impugnadas, ¿no? En todas los gobiernos regionales y direcciones regionales de trabajo a nivel nacional. Es importante también tener en cuenta que, perdona, solamente para complementar, sí, que más de la mitad de las solicitudes de suspensiones perfectas presentadas ya, digamos, cuentan con trabajadores que ya retornaron a sus trabajos, en todo o en parte. Ese es un indicador favorable. De acuerdo. ¿Qué nos puede decir sobre la política de atribución de bonos, en particular el bono universal familiar? ¿Cómo prevé usted el resultado de esta iniciativa? Bueno, hace pocos días el Ministerio de Trabajo acaba de aprobar el padrón del bono universal. Van a haber muchas familias, muchos miles de familias beneficiadas con este bono. Definitivamente este es un importante esfuerzo complementario que está haciendo el gobierno para tratar de dotar de ingresos a las familias. Acá ya digamos, hay un esfuerzo, digamos, bilateral muy importante, reactivación, ¿no? La generación de nuevos puestos de trabajo del sector privado desde el gobierno, y la asignación de bonos todavía a las familias que todavía no han podido recibir algún bono, pero que ya van a entrar en este proceso, al igual como los beneficiarios del bono de beneficio. Según lo que había comentado el viceministro de Empleo, es alrededor más o menos de entre la primera y segunda semana de agosto, ¿no? Pero ¿Y cuántas familias serían beneficiarias? Estamos hablando de alrededor de 1 millón de familias beneficiarias. Pero el problema o la crítica había ido, viceministro, en el sentido de que, bueno, no a todos había llegado como debía, como correspondía justamente el bono. O sea, las personas en situación vulnerable que han quedado en esa condición por haber perdido, por ejemplo, su puesto de trabajo. No, efectivamente, ha sido un esfuerzo enorme, pero también hay que tener en cuenta de que la asignación de bonos familiares está en proporción directa a que se puedan ubicar a familiares que puedan ser los receptores y puedan ser, digamos, haber relativa bancarización y acceso a las cuentas de los familiares para que puedan recibir estos bonos. Se ha hecho un esfuerzo enorme a partir de varios sectores para que este tema funcione y bueno, se ha ido avanzando y esperamos de que este nuevo bono... Pero los mecanismos de localización o de ubicación depende justamente de las instancias de gobierno, en este caso el Ministerio de Trabajo. No, bueno, ese es un esfuerzo efectivamente multisectorial que se está haciendo y venimos trabajando intensamente. Las áreas competentes vienen trabajando en ese sentido para que la gente no solamente se le apruebe el bono, sino que efectivamente lo reciba y lo cobre, ¿no? Muchas gracias, señor viceministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Carlos Requejo. Tomamos nota entonces de que, según usted, la primera o la segunda semana de agosto comenzará a ser pagado este bono universal familiar que usted calcula beneficiará a 1 millón de familias peruanas. Que tenga un feliz 28, señor viceministro. Carlos, nos damos una pausa. Antes de volver a Perú Somos Todos, Unidos Podemos. Vamos.